a todos y a todas. Acá estamos en otra entrega de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos como invitado a un periodista y escritor, Alejandro Fabri, que nos va a hablar sobre su libro, que acá lo tenemos, Historias secretas de los mundiales, que próximamente va a ser su presentación, así que, bueno, toda una novedad. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, acá entusiasmada porque, como toda argentina, me gusta el fútbol, me gustan los mundiales, soy de la que estoy a favor de los mundiales, porque hay gente que ya no sabe dónde irse, ya está pensando en desaparecer. Aislarse. Sí, pues no se banca la locura del mundial. Pero bueno, lo cierto es que vos escribiste un libro sobre historia secreta de los mundiales, 84 años, 19 mundiales. Sí. Bueno, contame por qué lo escribiste. Porque siempre tenía la asignatura pendiente de escribir un libro sobre los mundiales, siempre escribí sobre historias del fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Sí. Y bueno, era el momento, digamos. A la gente le interesa el mundial en la medida en que se acerca el mundial. Después del mundial, salvo que haya pasado un cataclismo, no sé, o que Argentina haya salido campeón del mundo, sí, la gente se dedica, la gente es más hincha de sus equipos que de la selección en general, ¿no? En general, sí. Y el mundial es una cita, pero que tiene una fecha límite, que es cuando termina, después arrancan ya los campeonatos locales y volvés a tu gueto, que es tu propio equipo, ¿no? Bueno, la idea era esa, era hacer son 19 mundiales, escribir 2 o 3 historias de cada mundial desde 1930, y algunas que son poco conocidas, otras que tienen ya algunos antecedentes, algunas versiones, y algunas otras tomadas desde otro ángulo, ¿no? Desde otro punto de vista. A mí lo que me atrajo del libro, que tiene una lectura muy atractiva, yo obviamente lo leí con un tiempo acotado porque quería tener la entrevista con vos, sí, habiéndolo leído, pero es un libro muy entretenido. Me gustó porque es casi un libro de historia esto. Bueno, es que al hablar de las historias de los mundiales necesariamente estás remitiéndote a otras épocas y a veces hay que poner en contexto algunas cosas, ¿no? Pero están puestas en contexto de una manera, te diría, muy amena. Bueno, esa es mi deformación docente, digamos. Yo he sido profesor de taller gráfico, de periodismo muchos años en Deportea, que es una escuela de periodismo de TEA. Sí. Y bueno, digamos, necesariamente los adolescentes que llegan a estudiar periodismo tienen una visión que a medida que pasa el tiempo te va sorprendiendo de lo poco que conocen. Entonces tenés que ir yendo más atrás y más atrás y más atrás para hacerles entender determinadas cosas. Claro. Antes los chicos leían, hoy por diferentes razones leen mucho menos. Sí. La parte histórica que atraviesa el libro, por eso lo vuelvo a remarcar, y que da cuenta o trata de encontrarle cierta lógica a las cosas que pasaron en esos mundiales en ese país y por qué se eligieron. Tienen cosas llamativas que yo desconocía. Bueno, desde mi humilde postura solamente. Yo también desconocía algunas cosas, me fui enterando en la medida de algunos mundiales, ¿no? Hay los mundiales más antiguos. Había mucha leyenda y mucha historia respecto del Mundial del 30, que Argentina juega la final con Uruguay, pero el 34, el 38, el Mundial del 50 mismo, bueno, me fui enterando de algunas cosas, ¿no? De cómo la política está metida desde siempre en el fútbol, cómo los funcionarios de los gobiernos principales del mundo, los países centrales vinculados al fútbol, entendieron el papel del fútbol desde el punto de vista de pacificación de la gente, de entretenimiento, sobre todo después de las guerras, ¿no? Sí, sí, bueno, está atravesado el libro y me llamó mucho la atención, bueno, por todo el proceso del nazismo, por todo Mussolini y el fascismo, cómo eso persiste todavía en ciertos grupos. Sí, bueno, hay sectores que son irreductibles, ¿no? Justamente la hinchada de la Lazio, el equipo italiano, que era el equipo de Mussolini, equipo de la capital de Roma, se llaman irreductibles, los irreductibles son esos, ¿no? Siguen siendo hasta hoy, formaron parte de la extrema derecha italiana, hoy deben estar medio en el aire porque no hay partido en ese sector. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que me hizo pensar, es la abstención a no participar. Un montón de partidos. Una manía argentina de no jugar mundiales. Yo eso no lo tenía, no está muy dicho tampoco. Bueno, lo que pasa que la historia, si vos rápidamente le preguntás a la gente, ¿qué te acordás de Argentina en los mundiales? ¿Qué te van a decir? Los 2 campeonatos, la mano de Diego, el gol de Maradona, el doping de Maradona. Los últimos 30 años están surcados por Maradona. Más allá de que no juegue desde el 94. Y se van a acordar de algunas cosas puntuales, pero
de que no... A ver, alguno de más edad te va a decir, me acuerdo que no fuimos al Mundial del 70 porque nos eliminó Perú en la cancha de Boca. Pero del año 38, 50, 54. Sí. No, a mí me llamó mucho la atención eso de la abstención en medio del peronismo. Me llamó la atención. Vos que marcás las cosas políticas, nunca lo había pensado, nunca había asociado, nunca se me ocurrió pensar si el peronismo había apoyado o no los mundiales y el fútbol. No, el peronismo apoyó el deporte. Sí. Los primeros Juegos Panamericanos en el obvio. 51, la presencia masiva en los Juegos Olímpicos de Helsinki del 52. Pero el fútbol profesional fue un problema, porque hubo una gran huelga de futbolistas en 1948. Hasta ese momento, gracias a esa huelga, los futbolistas profesionales pudieron tener acceso a determinado tipo de contrato, a que se les respetaran determinado tipo de relaciones laborales. Hasta ese momento los dirigentes eran los dueños de la vida de los futbolistas. Pero de todos modos, como los dirigentes manejan los clubes, no le perdonaron a una buena cantidad de jugadores haber hecho esa huelga. Entonces se tuvieron que ir del país. Se fueron a jugar a Colombia, a Europa, y eso debilitó a la futura selección argentina. Y bueno, la selección argentina decidió no ir, el gobierno decidió, y la AFA obró, no fue al Mundial de Brasil, porque además había toda una pica con Brasil para organizar el Mundial. Como la FIFA se lo da a Brasil, medio que nos ofendimos. Vivimos ofendiéndonos a los argentinos en general, ¿no? Eso también. En todas las épocas, porque en el 38 pasó lo mismo. También pasó lo mismo. Nos ofendimos. Bueno. Eso me llamó la atención. En el fútbol nos ofendimos, en otras cosas no. No, pero también me llamó la atención cómo los mundiales empezaron en Sudamérica. Sí, fue una situación que no hubo más remedio, digamos, de darle a Uruguay la posibilidad de organizarlo, porque había ganado los Juegos Olímpicos del 24 y del 28. Y Jules Rimet, el presidente de la FIFA, que no tenía muchos afiliados todavía, convenció a todos de que se tenía que hacer en Uruguay, pero ahí se enfrentó con la campaña de boicot de Europa, encabezada por Italia de Mussolini, ¿no? Claro, claro, me imagino, aparte... Por eso le da, después Italia del 34, le tira el Mundial por la cabeza, hacelo vos, así no me molestás más. Así fue como... Así fue, bueno, lo organizó y lo ganó desde el primer día y fue un Mundial absolutamente... manejado por Mussolini y por Italia, ¿no? Bueno, eso también es otro eje que cruza acá la historia de los mundiales, ¿no? Que es la violencia y los condicionamientos políticos, ¿no? Eso siempre existió. Aquellos que dicen que la violencia antes no existía, que no había intereses políticos, mienten. A nivel de selecciones nacionales, por supuesto, y a nivel local también. Bueno, y cómo también la reglamentación fue cambiando en cierta manera para moderar o para proteger esos excesos donde en realidad hubo lesiones graves, hubo jugadores de partidos... El reglamento de adentro de la cancha se cambió, a partir de un determinado momento cambió muy poco ya, y hoy ya es uno de los reglamentos más inalterables que hay, más allá de que en el próximo Mundial... después de mucha discusión, porque el fútbol es un deporte bastante conservador y tradicionalista, se logre que haya un ojo de halcón, lo que se llama, una cámara, un chip en la pelota para definir si la pelota entró o no entró en un arco. Que va a ser otro tema. Claro, pero es lo mínimo que se pudo lograr. Lo que pasa es que después hay que implementarlo en los diversos campeonatos de los distintos países. Eso ya está aprobado desde el 2012. Eso está aprobado después del papelón de Sudáfrica, cuando no le dieron un gol a Inglaterra contra Alemania, ¿no? Lo que pasa es que le pasó a ellos, a los ingleses, que son los creadores del fútbol, junto con los escoceses, los galeses. Entonces, como les pasó a ellos, bueno, hay que hacer algo. Eso también fue notorio, la no participación de Inglaterra en el principio de todos los mundiales. Por un complejo de superioridad, un poco lo que tuvo Argentina, ¿no? Yo cuento en un párrafo ahí del Mundial del 58, que fue uno de los grandes papelones argentinos, la eliminación 6-1 con Checoslovaquia, que Miguel Ángel Merlo, que era un periodista de automovilismo en la década del 50 y que trabajaba también con el fútbol, llegó de Alemania, que era el primer rival de Argentina en ese Mundial del 58, Alemania era el campeón del mundo, Alemania Federal. Llegó a la Argentina con una revista alemana que traía un suplemento de 6 páginas sobre Checoslovaquia, que era el rival de los dos en el mismo grupo. La hizo traducir y se la llevó al técnico de la selección argentina, que era Guillermo Stabile, que era un hombre grande, que había sido figura de Argentina en el Mundial del 30. Muchos años técnico de la selección. Y Stabile le dijo, no, nosotros no necesitamos nada. ¿Quiénes son estos chicos que juegan al fútbol? 6 le hizo Checoslovaquia a la Argentina. Me trataba de tener la memoria sobre mi propia vida, digamos, ¿no? Y cómo los mundiales... ¿Qué me recordaba yo de los mundiales, ¿no? De esos primeros mundiales, ¿no? Y entonces me acordaba del Mundial del 66, porque en el Mundial del 66 fue un mundial muy importante para mí, porque yo tenía ahí 12 años, con lo cual
participaba, me gustaba, me acuerdo de la radio en el patio. Sí, no había televisión. No. En ese mundial, Canal 2, Hoy América, estrenó la transmisión hacia Buenos Aires, no se lo podía sintonizar nunca, era todo en blanco y negro, y daban los partidos del mundial. Yo tenía 10 años, me acuerdo perfectamente que 2 días después de cada partido lo daban, pero no se veía casi nada. No, yo me acuerdo en el patio con la radio, como loca, y hay algo que vos no escribiste. Sí. Yo busqué, mirá, sí, buscá. No tenés por qué escribirlo, porque como vos decís, es la historia de los mundiales. Vos escribís el episodio, escribís lo de Ratín, todo lo que pasó, bueno, entonces, y aparte yo me lo acuerdo. Toda la puesta en escena que hizo la Argentina para perder con Inglaterra. Me acuerdo los comentarios en casa de mi papá, bueno, me acuerdo de todo. No lo nombrás a Pinino más, ¿por qué motivo? Pinino Más creo que fue el responsable del único tirito que pateó la Argentina al arco inglés. Tenía 16 años, era mi ídolo, yo tenía 12. Era un poquito bajito para... A mí me encantaba, estaba enamorada de él, no figura en el libro. Había debutado en el 64, Pinino Más. Argentina salió a tratar de perder por la menor cantidad de goles contra Inglaterra, sabiendo que iba a perder. Perdió 1-0 y, bueno, generaron una especie de escándalo para disfrazar la derrota. Esto lo anticipó Dante Panzeri un par de semanas antes, yo lo pongo en el libro, en charla con Alfredo Di Stefano, que estaba viendo el Mundial. Los dos, Argentina, conociendo al técnico, al Toto Lorenzo, van a inventar algo para quedar como víctimas, porque a Inglaterra no le van a ganar. Pasó eso, el árbitro colaboró haciéndolo echar a Ratín, que le hablaba en castellano, el otro le contestaba en alemán. A partir de allí, desde el siguiente Mundial, se establecieron las tarjetas roja y amarilla, ¿no? Tal cual. Pero bueno, fue otro de los bochornos. Quedaron como campeones morales. Sí, siempre fuimos muchas veces campeones morales. Tenemos la vitrina llena de títulos invisibles de campeones morales. Sobre las mundiales, los campeones mundiales morales. De la moralidad, en el fútbol, ¿no? En el fútbol. Sí. También es muy ameno, el libro es muy ameno, y vos en el libro, si bien... lo tenés como en una línea de tiempo, digamos, vas desarrollando la historia. A su vez, en algunos capítulos, obviamente, vas avanzando sobre esa misma historia para ver cómo fue terminando y después volvemos para atrás. Es muy interesante. Bueno, siguiendo un poco todo eso, y que recién hablamos un poco de Maradona, hay 2 momentos que me interesaron mucho en el libro y que te quería preguntar. Que uno tiene que ver con el doping de Maradona y el positivo, y cuando Paenza le hace el reportaje y vos contás que estás esperando el cassette en el hall del hotel y que te vas en el auto. Bueno, yo pensaba, vos no sabías lo que tenía ahí adentro. Tenía algo, era como un microfilm de la Unión Soviética en el muro de Berlín, me imaginé más o menos, eso. Una cosa así, o de la CIA. De la gente de Cipol, me imaginé yo. Sí. Ilya Kuriaki, Napoleón solo. Me gustaba más Ilya Kuriaki. No, más Ilya Kuriaki, sí. Y Fue una situación rarísima y muy nerviosa desde el punto de vista de que Adrián estaba haciéndole la nota a Maradona en una habitación sellada, con los vidrios sellados, porque alguien tenía temor de que Diego se tirara por la ventana, cosa que creo que no iba a pasar, pero bueno, el FBI había sellado el piso anterior y el piso de arriba. Estábamos en Dallas, ¿no? Sí. La Argentina jugaba a las 6:30, 7 menos 25 en punto, jugaba contra Bulgaria, el tercer partido de la primera fase. Argentina había ganado los 2 primeros partidos, ya estaba clasificada para la siguiente fase, sin Maradona, porque el doping había dado positivo, pero del resultado del partido con Bulgaria tenía que definirse a dónde iba a jugar el siguiente partido de octavos de final. Finalmente, al perder, al ganarle por goleada a Nigeria, a Grecia, Argentina fue a jugar a Los Ángeles, a Pasadena, y ahí la elimina Rumania. Adrián tenía que hacer la nota, Diego tenía un compromiso contractual con Canal 13, fútbol de primera iba por Canal 13, Adrián, Araujo y Macaya hacían el programa, pero el que tenía acceso, el que tenía confianza con Diego era Adrián. Bueno, Adrián fue con un camarógrafo en una situación de mucha tensión, porque Diego estaba muy mal, pudo hacer la nota, Adrián, que todos vieron, el camarógrafo tuvo un ataque de llanto mientras hacía la nota. Sí. Paenza se mantuvo. No, se mantuvo porque Maradona también lloraba. Y yo me quedé en la planta baja del hotel, en el lobby, ahí esperando el beta, el cassette beta, para llevarlo a la cancha. La cancha era en Dallas también, y la nota eran las 6:05 y no terminaba, y 7 menos 25 empezaba el partido, y no se podía dar la nota en el medio del partido de un mundial. Bueno, bajó el productor, que estaba afuera, me dio el cassette, yo me fui al auto que tenía ahí de alquilado, que teníamos de la empresa, y me fui solo, subiendo como si fuera la autopista 25 de mayo, en la 9 de julio, y tenía que ir a la cancha de Vélez. Una distancia
no muy difícil, no hay que hacer ningún cambio de ruta ni nada, pero a esa hora todos los simpáticos habitantes de Dallas salen de trabajar. Iban para algún lugar, todos para allá iban, yo iba para el mismo lado. Y había esos celulares tipo ladrillo, grandes, yo lo tenía al lado del asiento y me llamaban los productores que estaban en la cancha cada 30 segundos, ¿dónde estás? Estoy en la autopista, no puedo ir por la banquina, no hay banquina, no puedo volar. No. Bueno, el asunto es que se dio todo más o menos matemáticamente, bueno, lo hizo Adrián, el reportaje, ¿no? Claro, llegué claro, obvio. 6:16 más o menos y 17, me estaba esperando un productor abajo, le tiré el cassette como si fuera un saco de basura, no sé, cualquier cosa por la ventanilla, se fue al camión de Canal 13 que estaba ahí afuera, ya Argentina y Bulgaria estaban en el campo de juego, estaban por cantar los himnos, bueno, y después el director de cámaras, por su iniciativa, no se podía editar la nota, no había manera porque no hay tiempo. Obvio. Bueno, y salió esa imagen tan famosa de cuando Diego está mirando hacia abajo, diciendo me cortaron las piernas, todo esto, están los jugadores mal, los jugadores estaban mal por lo que había pasado, mirando hacia arriba, cantando el himno, parecían como los hijos o que Diego estaba en el cielo y no estaba más. Sí. Bueno, y todos dijeron una obra impresionante. El trabajo de edición salió todo de casualidad porque coincidieron los minutos y porque el director Juan Losquiavo, tuvo el talento, la idea o la intuición de ponerlo en ese momento, ¿no? Pero fue una sensación, yo después caí en la cuenta de qué había llevado ¿Cuál al era lado tu rol? mío. Sí. El rol del mensajero. Fui el correo secreto del zar. Así es. Ya seguimos, un minuto. Acá volvemos con Alejandro Fabri hablando de los mundiales de fútbol. Otro momento, digamos que tiene que ver con la Argentina, es la tajada de Goycochea, ¿no? Los penales. Los penales. Hay algo que yo me recordaba, que no es porque está acá, pero siempre yo lo tomo como ejemplo así cuando converso, sobre todo con jóvenes. Porque Goycochea accede a ese puesto y después termina siendo la figura por una situación en la cual Islas no va. Y Pumpido se fractura. Claro, choca con el Articoechea y se fractura. Si no soy el titular, yo no voy. Claro. Bueno, eso acá no está puesto. ¿Por qué no lo pusiste o contámelo un poco? No, porque a mí me parece re interesante en la idiosincrasia argentina, ¿no? Sí, es cierto, puede ser. Pero no, la verdad no. Había tantos lugares donde agarrar el Mundial del 90 que, bueno, me puse a pensar en otras cosas, ¿no? No fue muy buena la actuación argentina en el 90, más allá de que fue subcampeón el equipo, ¿no? Sí. Tuvo un partido brillante contra Italia, que terminó empatado y que Goycochea, gracias a sus atajadas, Argentina llegó a la final. Y fue un mundial, en algún sentido, parecido al del 82, ¿no? Argentina llegaba como campeón del mundo en el 82 con un plantel inigualable, porque al equipo del 78 le sumaron Maradona, Ramón Díaz, Valdano y Calderón, más Patricio Hernández. Y nada, fue muy flojo. Y lo del 90 fue peor todavía, porque Argentina se clasificó de casualidad. Fue ampliamente perjudicada la Unión Soviética. Yo creo que hablo un poco de eso. Sí, hablas mucho. La decisión política de la FIFA de perjudicar siempre a la Unión Soviética. Hubo 3 mundiales por lo menos en los que fue perjudicada. Y hablo un poco de Camerún también, ¿no? Que fue el gran fantasma. O sea, ya empezó Camerún ganándole a la Argentina. De casualidad le ganó, pero le ganó 1-0. Y del Gran Milla. Y el Gran Milla, que nunca se supo la edad que tiene, todavía no se sabe hoy la edad que tiene. Ahora parece que va a ser presidente de Y bueno, Perú. Todo es posible. Todo es posible. Y bueno, no podemos dejar de... Y Goycochea, perdóname, Goycochea era un arquero aceptable, no era un gran arquero. Claro que no. Pero bueno, se ganó a fuerza de intuición y de reflejos y de capacidad un lugar en la historia, claro. Y eliminó a Italia. Cuando terminó el partido con Italia, Italia estaba profundamente dividida con el tema de la selección, porque por un lado estaba Maradona, Italia jugó en Nápoles, los napolitanos aman a Diego, hubo un gran conflicto porque el goleador de Italia era Salvatore Schillaci, que era siciliano. Sí, del sur. Pero del sur-sur. Claro, del sur-sur. Bueno, y un comentarista de la RAI dijo públicamente, dijo en la transmisión, que como un africano era goleador de Italia, lo que generó todo un conflicto. Era el periodo de apogeo de la Liga Norte, de Umberto Bossi, son secesionistas, racistas del norte. Bueno, todo un tema, ¿no? Y
Cuando terminó el partido que Argentina elimina a Italia de las semifinales, los periodistas argentinos no pudieron cenar en ningún lado, porque los escuchaban hablando en español y hubo varios que cenaron porque dijeron que eran uruguayos. Los periodistas argentinos, los italianos estaban enfurecidos porque además la mayoría odiaba a Maradona porque había tenido el tupé de ayudar a que el Napoli, un equipo bien del sur, le ganara a los poderosos del norte. Claro. ¿No? Sí, no, es muy interesante. Nosotros venimos de ahí en buena parte. Y obviamente, tenemos el puerto, tenemos... Bueno, hablando del Mundial del 78 y de todo lo que eso representa para nosotros, en el sentido de que, como vos decís, fue quizás la mejor preparación de Argentina en el peor momento de su historia, en su historia más triste, pero la figura de Lacoste me llamó mucho la atención, que vos lo nombrás y que lo nombrás posteriormente, porque el tipo siguió en democracia, sí. Claro, siguió en democracia. Siguió como vicepresidente de FIFA. Yo no lo tenía, no está dicho, no está puesto. No, en general se olvidan algunas cosas, ¿no? Lacoste siguió teniendo el cargo que le había dado la AFA a través de Julio Grondona. Sí. Lacoste fue el hombre fuerte de la organización del Mundial 78. Primero hubo una pelea entre la Marina y el Ejército. Termina imponiéndose la Marina después del asesinato del general Merlo, creo que fue. Nunca termino de acordarme si fue Actis o Merlo. Actis. Bueno. Y después quedó la Marina a cargo. El EAM 78 tuvo la particularidad de que no generó balance y no le dio cuentas a nadie de cuánto costó el Mundial. Sí. Fue una cosa increíble, ¿no? Todavía hoy, bueno, la primera investigación que hizo la agencia DIN, allá por el año 82, con Ezequiel Fernández Murs, daba 522 millones de dólares. Después, con algunas evidencias, subió un poco más. Hoy se dice que costó 800 millones, bueno, la verdad no sabemos. Y Lacoste tuvo mucho poder. Él estaba en River, tenía íntima vinculación con Rafael Aragón Cabrera. Alguna vez Lacoste lo esperó al Pato Filiol, que se negaba a firmar el nuevo contrato. Fue después, eso fue ya año 82 más o menos, y lo recibió, lo llamó al Ministerio de Bienestar Social, él era ministro, y lo recibió vestido de marino con un revólver en el escritorio. Filiol se dio media vuelta y se fue. Era Filiol, lo podía hacer, ¿no? Sí. Bueno, algunos pudieron hacerlo, otros no. Siempre, como vos decís acá, van a quedar ciertas dudas o preguntas sin responder. Y sí, porque además en el fútbol, no en los mundiales, sino en todo tipo de fútbol, el fútbol de primera división, el de la categoría más chica, hay complicidades y hay silencios cuasi mafiosos, ¿no? Es muy difícil que alguien cuente, algún protagonista, ¿no? Jugadores, entrenadores, árbitros. Los periodistas somos, en este caso, siempre los últimos en enterarnos, salvo que tengamos alguna vinculación con alguien que sea protagonista, es muy difícil. Hoy todavía no se puede conseguir la palabra de algún protagonista sobre algunas situaciones escabrosas o dudosas o de corrupción directa que hubo en el fútbol. Es muy complicado. Bueno, también vos comentás que no solo eso pasa en distintos países, porque hubo algunos jugadores de Italia o de otros países que han hablado o han contado cosas 20, 25 años después, ya siendo personas grandes. Sí, parece que el fútbol sería un último lugar de verdades, ¿no? Se pueden contar cosas sobre otras situaciones increíbles, pero sobre el fútbol no. Parece que son... A mí me pasó una vez, hay un partido famoso entre tantas historias negras que hubo en el fútbol argentino, que Atlanta le gana a Independiente 6-4 en el año 40, y lo manda al descenso a Vélez. Fue la única vez que Vélez descendió. Independiente tenía un super equipo con Arsenio Rico, Vicente de la Mata, bueno, una cantidad de jugadores. Atlanta tenía que ganar para salvarse. Y el primer tiempo termina 6-0 para Atlanta. Es tal el escándalo de los hinchas independientes, la gente que estaba en la cancha de Vélez esperando a ver cómo salía Vélez, que se ponen de acuerdo los jugadores en el entretiempo. Independiente hace 4 goles en 20 minutos. El partido termina 6-4. Lo gana Atlanta y se salva el descenso, y Vélez se va al descenso. Y después del partido, a los pocos días, el número 6 de Atlanta, Batagliero, pasa, lo compra Independiente, era el mejor jugador de Atlanta, gratis. O sea, no lo compra, se lo cede, y se llamó el pase por entrega, ¿no? Le quedó el título a ese pase. Bueno, yo hablé con Carlos Sosa, que después fue figura de Boca, Carlos Lucho Sosa, lateral derecho, hablé en el año 2005, hacía 65 años que se había jugado ese partido, y me dijo, no me acuerdo bien. Se escudaba en el tema de la edad, y al final yo le insistí bastante y me dijo, bueno, pongámoslo así. Nosotros jugamos el mejor partido de la historia, Independiente jugó el peor partido de la historia. O sea, es muy complicado. Es muy complicado.
Hay algo cuando vos, vuelvo un cachito a Maradona, pero no Maradona jugador, sino Maradona símbolo, digamos, ¿no? Cuando vos contás la anécdota de los tunecinos gritándole a los ingleses. A los ingleses en Marsella, sí. Sí, y cómo, que lo único que se entendía era... Lo que generó el odio total de los ingleses, ¿no? Bueno, los escoceses tienen un himno contra los ingleses. Digamos, hay muchas cosas que unen a muchos pueblos de Europa. Es el odio a los ingleses. Claro. Los franceses, los alemanes, bueno. Se lo procuraron ellos mismos. Sí, claro, algo habrán hecho, ¿no? De verdad acá. Sí. Bueno, los escoceses tienen un himno futbolístico que termina con la palabra Maradona también, claro. Sí. Así que eso ya va a quedar así. Ya está, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y también hay muertes, ¿no? Sí, claro. O sea, el fútbol, el poder que tiene el fútbol, que también tiene un poder económico, que representa poderes económicos. La FIFA es la quinta multinacional del mundo, dicen los que saben. Claro, sí, hay muchas cuestiones ahí también, están un poco esbozadas acá, ¿no? Pero bueno, el jugador, el colombiano, que fue muerto. Andrés Escobar. Sí. También el haitiano que fue secuestrado por la dictadura de Duvalier y desaparecido en el Mar Caribe, que hizo el gol, fue el que le hizo el gol representando a Estados Unidos contra Inglaterra, que lo sacó a Inglaterra de la Copa del Mundo del 50. Hay varios casos. Hay varios, y a mí el que me gustó por heroico es el austríaco. Sí, claro, esa es la historia. Esa es una historia, es una película. Eso es una película. Nunca filmada todavía. Nunca se filmó La novicia rebelde y no se filma. Se pueden filmar las dos, ¿no? Se podrían filmar las dos. Porque además era de esa época. La novicia rebelde se desarrolla... Yo me imaginaba a la novicia rebelde cantando claro, y de atrás el jugador gritando. Matías Sindelar, el famoso centrodelantero austríaco, le decían el hombre de papel. El hombre de papel. Tenía el apodo porque era muy flaco, muy alto. Sí, muy alto, muy livianito y muy habilidoso, ¿no? Sí. Y fue el jugador que desafió a Hitler, siendo de origen judío, checo de nacimiento, pero vivió desde muy chiquitito en Austria. El seleccionado austríaco era el mejor de Europa en el año 38, era el Bunderteam, y cuando Hitler invade Austria, la FIFA le manda una nota al seleccionado, a la Federación Austríaca, diciéndole no pueden jugar el Mundial porque no son país. Alegremente, ¿no? Así como si fuera culpa de ellos, digamos. Y Hitler hace hacer un partido, como era mucha la presión porque Austria tenía un gran equipo, los invitan a los jugadores austríacos para representar a Alemania. 5 jugadores se aceptan y 6 jugadores se niegan de los titulares. Al final, Alemania juega el Mundial, hizo un gran fracaso, la elimina Suiza, increíblemente, en la primera ronda, y juegan solamente, creo que, 3 austríacos. Hacen hacer un partido de despedida del seleccionado austríaco, Austria-Alemania, en el Estadio Olímpico de Berlín, y antes del partido se les avisa a los jugadores austríacos que no pueden ganarle a Alemania, porque iba a estar el Führer sentado ahí con toda su plana mayor. Termina el primer tiempo 0-0 y en el entretiempo aparentemente Sindelar con varios de sus compañeros deciden jugar en serio el segundo tiempo. Le ganan 2-0 a Alemania, Sindelar hace uno de los goles, lo grita frente a Hitler y a la plana mayor de la SS, la Gestapo, lo que fuera, el Estado Mayor nazi, y bueno, Hitler se va enojado como si había ido en el 36 cuando el norteamericano negro Jesse Owens gana la carrera de atletismo, ¿no? Y a los pocos meses aparece muerto en su casa en Viena, supuestamente por un escape de gas, Matías Sindelar. Su esposa. Sí, ya en el comienzo del 39, es eso, antes de que Alemania invada Polonia. El entierro es el más grande de la historia de Viena y la calle donde murió hoy todavía se llama Sindelarstrasse, ¿no? Debe haber un monumento por ahí también. La verdad es un libro para leerlo. Lo vamos a recomendar desde acá, porque acá venís en calidad de escritor. No tuvimos tiempo de hablar de tu vida, se terminó el tiempo. No, a mí me encanta escribir. Si me dijeran no sale más en radio, no trabaja más en televisión, pero que se escriba me encanta. No, tenés que seguir escribiendo. Venimos formados desde la escritura nosotros muchos, ¿no? Del periodismo gráfico. La verdad que muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, bueno, muy amable. Hasta la próxima. Como siempre en Leyendo con el Autor, vamos a leer algo del libro en cuestión. Historias secretas de los mundiales. Tiene una dedicatoria. Aquellos que no creen que el fútbol se juega solamente en una cancha, a los que dudan porque hay algo que no los termina de convencer, a los que quieren cambiar reglamentos y modernizar un deporte conservador, a las víctimas de decisiones políticas e intereses económicos poderosos.
El autor nos va a leer un poco las excusas que ponemos los argentinos. Eso está en el epílogo, que dice, comienza así: los argentinos somos especiales. Amamos nuestra tierra, practicamos un patriotismo relativo, nos enojamos con suma facilidad cuando algo no sale como nosotros queremos. Pero al mismo tiempo nos inflamamos de pasión cuando hablamos de fútbol y creemos ser los mejores cuando la Copa del Mundo se divisa en el horizonte. En esos momentos ganamos todas las discusiones. No tenemos miedo a los adjetivos descalificativos y a la subestimación de cualquier rival, por más que tenga una historia grande y haya ganado mucho o poco. Es claro que la creencia de que somos especiales en el fútbol la tenemos metida en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Resulta sencillo darnos cuenta también que los argumentos que utilizamos para defender a nuestro seleccionado y absolverlo de culpa y cargo, los usamos para el club del cual somos hinchas. Ninguno es mejor que el nuestro, nada supera en aliento, sentimiento y pasión a nuestros colores. Y cuidado, que cuando las cosas no salen, pensamos que hay una conspiración internacional que nos perjudica, una campaña gigantesca programada por agudas mentes que nos llevan al sufrimiento y a la derrota. Nos ganaron bien, jugaron mejor. Alguna vez puede ser, pero no siempre. Lo cierto es que si hacemos una recorrida detallada sobre todos y cada uno de los torneos mundiales, el repaso es escalofriante si de los argumentos argentinos se trata. Nos victimizamos y casi nunca entendemos nuestras culpas y responsabilidades. Somos los campeones de la teoría conspirativa. Veamos algunos justificativos. En 1930 llegamos a la final con Uruguay, terminamos el primer tiempo ganando 2-1, pero en el descanso los uruguayos apretaron a los jugadores argentinos y estos salieron asustados en el segundo. Por eso nos hicieron 3 goles. La culpa la tuvo Uruguay. En el 34 no le dimos importancia a la Copa porque estábamos con juguete nuevo, la Liga Profesional, que se había iniciado 3 años antes. ¿A quién le importaba la Copa del Mundo? Enviamos un equipo de jugadores amateurs con mínima experiencia. Suecia nos sacó del torneo en el primer partido. La culpa la tuvo el poco valor que le dimos al Mundial. En el 38 teníamos la ilusión de organizar la Copa, tal como había prometido Jules Rimet. Sin embargo, el francés se dio cuenta de que se venía la guerra en Europa y pensaba que era la última oportunidad de que un Mundial se jugara en Francia. Nos ofendimos. Ni siquiera jugamos una eliminatoria y nos quedamos en casa. La culpa la tuvo Jules Rimet. En el 50 creíamos que la FIFA nos daría la sede porque ya se habían jugado 2 torneos en Europa, pero parece que se olvidaron de nosotros y que Brasil nos ganó de mano porque su dirigencia estuvo rápida y se ganó la confianza de Rimet y de su gente. La Copa se hizo en Brasil, nos enojamos de nuevo. En el 54 se mantuvo la ofensa con la FIFA. Éramos difíciles a la hora de aceptar que su decisión no nos había gustado y lo más sencillo resultó ignorar la convocatoria a jugar otro mundial. Estábamos cómodos así y además nadie sabía exactamente en qué lugar estaba parado el fútbol argentino. La culpa fue de la FIFA por lo que nos hizo en 1950. En el 58 salimos al mundo tras 24 años de ausencia. El mundial era en la lejana Suecia, una tierra de la que no sabíamos nada. Vivíamos mirándonos el ombligo y apenas conocíamos el juego de los vecinos sudamericanos. Nos tocaron el campeón mundial Alemania y los checoslovacos, que por entonces eran un pequeño país satélite de la Unión Soviética que no tenía historia en el fútbol, salvo la final del 34. Fuimos sin saber nada de ellos. Los conocimos ahí. 1-6 fue el resultado. Los veteranos que convocó Guillermo Stabile nos dieron pie con bola. Hicimos la nuestra, pero con un atraso enorme en la manera de hacerla. La culpa fue de esos viejitos, La Bruna, Pipo Rossi, Del Hacha, Lombardo, Stabile, que no corrieron lo suficiente.